Contraste. Es así como vamos a titular el mensaje de esta noche. ¿Qué es un contraste? Pregunté lo mismo esta mañana. A ver, ¿qué es un contraste? Eso. ¿No? Yo lo veo por allá, ¿no? Contraste, ¿sí? ¿Es algo opuesto o es algo que de alguna manera está señalizando o haciendo sombra? Y pensando en el libro de Hebreos, hay algo que vemos claramente y es que es un libro de contraste. Vemos que hay un contraste entre Jesús y los mensajeros del Antiguo Testamento, entre Jesús y Moisés, entre Jesús y el día de reposo, entre Jesús y el tabernáculo, entre Jesús y el templo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es un libro de contraste. Jesús es ministro de un mejor pacto, ¿sí? Y también de un mejor santuario. Y esto es lo que el autor de Hebreos está demostrando en la carta del libro de Hebreos. Este capítulo, el capítulo 10 que vamos a ver hoy día, todavía no vemos sombra o realidad, se me adelantó ahí el muchacho. El autor va a poner de relieve el carácter definitivo, final del sacrificio de Cristo, en contraste con la transitoriedad del pacto del Antiguo Testamento. Va a mostrar que Jesús, cuando uno entraba en el tabernáculo, el autor está diciendo que Jesús es un reflejo del altar, es un reflejo también del candelero, es un reflejo del lavacro, es un reflejo de todo, del sacerdote, del tabernáculo. Pero también en este capítulo, para finalizar con la doctrina del libro de Hebreos, él va a decir: yo también soy el sacrificio. El verdadero sacrificio soy yo. Y vamos a comenzar con nuestra lectura en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Hebreos 10, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y vamos a ver varios contrastes en esta noche. El primero es sombra o realidad. Este es el primer contraste. Y miren lo que dice Hebreos 10, 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Acá lo que estamos viendo es el primer contraste, sombra o realidad. Está diciendo el autor que los sacrificios del Antiguo Testamento, estos animalitos que se sacrificaban, simplemente son un reflejo, son una sombra, pero no es la sustancia misma. ¿Quién es la sustancia misma? Jesús. Dice, ellos solamente están señalando y ustedes se están aferrando a esta sombra. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento muchas veces y de muchas maneras, y hay muchas sombras de Jesús, señalando que Él venía para sacrificarse a sí mismo y derramarse por los pecados de nosotros. Por eso es tan severo el Señor con el pueblo de Israel, porque se ha señalado a sí mismo a través de muchas cosas y de muchas maneras. En Lucas, el capítulo 13, va a decir: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos?
debajo de sus alas, pero no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Le está diciendo: yo a ustedes les he hablado muchas veces y he mandado profetas, pero ustedes no me atienden. A lo largo de la Biblia, Jesús es señalado y anunciado, mostrando sombras de Él. No es la sustancia misma, pero está siendo anunciado a lo largo de la Escritura. Miren, quiero que me acompañe, es una lectura, ¿sí? A lo largo de la Escritura, cómo el Señor va siendo señalado. En Génesis, ¿me sigue con la lectura? En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer, representado en el primer sacrificio para vestir a Adán y a Eva, reflejado en el arca de Noé, reflejado en Melquisedec, representado en el ángel del Señor, reflejado en el cordero sustituto de Isaac, representado en la escalera de Jacob. En Éxodo, el Yahvé es nuestra Pascua, la columna de fuego, el agua dulce de la vida, el pan del cielo, la roca, el tabernáculo y su mobiliario. En Levítico es nuestro sumo sacerdote, representado por los sacrificios del pacto. Es la ofrenda del holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y culpa, la sangre de la expiación. Es anunciado y profetizado a través de todas las fiestas israelitas. En Números es la serpiente de bronce. En Ruth, representado como el Redentor. En Josué, príncipe del ejército de Jehová. En Samuel, representado en el templo de Salomón. En Esdras y Nehemías es el proveedor de restauración. En Job es el mediador. En Salmos, el cántico nuevo, el canto de las naciones, el Mesías soberano, el rey, el buen pastor. En Proverbios y en Eclesiastés es el proveedor de sabiduría. En Cantares es el novio amoroso, el lirio de los valles, la rosa del Sarón, el buen vino. En Isaías, el renuevo, el Dios con nosotros, la roca de salvación, la piedra de tropiezo, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el brote del vástago, nuestra esperanza, la víctima divina, el sustituto divino, el sacrificio divino, la satisfacción divina. En Jeremías y Lamentaciones es el nuevo pacto y el profeta que clama. En Ezequiel, el pastor verdadero y quien provee un corazón y un espíritu nuevo. En Daniel es quien se pasea en el horno de fuego. En Oseas es el esposo fiel. En Joel, quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Miqueas es el príncipe de paz que nació en Belén y el mensajero de pies hermosos. En Nahum es el vengador. En Habacuc, el evangelista que llora y quien revive las obras de Dios en medio de los tiempos. En Sofonías, Él es nuestro Salvador. En Ageo es el deseado de las naciones y el restaurador. En Zacarías, el siervo, el renuevo, la piedra, el humilde sumo sacerdote, el traspasado, la fuente preciosa. En Malaquías, el mensajero del pacto, el sol de justicia. En Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Marcos como el siervo sufriente. Lucas como el Hijo del Hombre. Pablo va a decir que es la roca, el fundamento de Israel, la cabeza de la iglesia, nuestra plenitud, el justo, el victorioso, el que nos hace libre, el autor de vida y por quien vale la pena perderlo todo. Pedro va a decir que Él es nuestro ejemplo a seguir, el príncipe de los pastores y la piedra sobre la cual se construye todo. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el Mesías, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta, la resurrección y la vida, el camino y la verdad, la vid verdadera. Y en Apocalipsis va a decir que es el alfa y el omega, el león, como el rey que viene y es el que está sentado en el trono. Qué tremendo esto, ¿no? Jesús es anunciado a lo largo de la Escritura. Y los israelitas tenían esta sombra en sus manos y no estaban viendo la sustancia misma de las cosas. El pueblo de Israel, los fariseos, han leído en Isaías sobre el siervo sufriente, sobre aquel que vendría, pero igual le crucificaron. Están siendo ciegos. Jesús no es una sombra. Jesús es realidad.
Esta sombra simplemente está señalando. Y pienso yo, ¿cuántas veces Jesús fue señalado en nuestra vida? Anunciando que Él estaba y no le vimos. ¿Vivimos una sombra o vivimos una realidad? ¿Vivimos la sustancia concreta de Jesús o simplemente una sombra? ¿Vivimos una verdadera comunión o vivimos la sombra de la comunión? ¿Vivimos un verdadero discipulado o la sombra del discipulado? ¿Nos hemos entregado en sacrificio a Jesús o vivimos la sombra del sacrificio? Para que entienda, esto es como comprarse una casa hermosa, y vivir toda la vida a la sombra de la casa. Y nunca entrar en ella. Jesús no quiere esto. Jesús quiere que nosotros podamos vivir la realidad de su vida. Inclusive, las bendiciones que Dios nos da son simplemente una sombra de lo que es Él en sustancia concreta. Nicodemo, en la Biblia, este fariseo, vivió en las sombras de la religión, pero no vivía la sustancia misma de Jesús. Vemos también a 10 leprosos que estaban ahí en la Biblia. Ellos se quedaron en la sombra de la bendición de haber sido sanados, pero solamente uno vivió la realidad de una comunión con Jesús. En la alimentación de los 5,000 vemos a muchas personas que están disfrutando del pan, ¿sí? Pero ese pan simplemente era una sombra para que Jesús diga, bueno, ese pan que están comiendo, bueno, yo soy ese pan. Pero ellos se quedaron simplemente en las sombras. ¿Vivimos sombras o vivimos una realidad? Hay otro contraste que vamos a ver en esta noche también. Dice, rito sacrificial o sacrificio vivo. Acompáñeme ahí en Hebreos capítulo 10, el versículo 3 y 4. Hebreos 10, 3 y 4, lo leímos recién. Dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de sus pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ese sacrificio de animales lo que estaba haciendo es cumplir como una señalización del futuro sacrificio de Jesús. Era simplemente para iluminar el entendimiento, pero no era el sacrificio que quita el pecado del mundo. Es más, si deben presentarse cada año esos sacrificios, ¿qué significa? ¿Que sirven? No sirven. No sirven para quitar el pecado. Solamente sirven para cubrirlo, pero no lo quitan. Una cosa es quitar y otra cosa cubrir. Jesucristo quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús hizo posible el perdón de pecados. El primer pacto solamente cubría los pecados, como dijimos recién, pero este nuevo pacto con Jesús, ¿qué hace? Los quita. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado. No, lo quita. Lo quita para siempre. Es hermoso poder tener esta relación con Jesús, porque si no seríamos culpables por siempre. Pero Jesús ha quitado el pecado. ¿Lo entiende esto? Lo quitó para siempre. Somos libres de la condenación eterna. En Jesús, cuando nosotros entramos en una relación con Jesús,
Somos libres de la condenación. Estar escondidos en Cristo nos libra de la condenación. Para que lo pueda entender, porque sé que son pensamientos medios profundos. ¿Recuerda la historia del arca de Noé? Hemos visto hasta películas del arca de Noé, ¿o no? Hagamos de cuenta que este es el arca. Lo compartí en un devocional en la escuela esta semana. Este es el arca. Bueno, Jesús está diciendo, esto es lo que significa estar escondido en Cristo. Les dejé el arca para que ustedes entiendan lo que es estar escondidos en mí. Si nosotros entramos al arca y se largó el diluvio, hemos sido salvos de la condenación por estar escondidos. Pero, ¿cayó el juicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Y sobre quién? Sobre el arca. El arca está desnuda y está sufriendo los azotes de la ira divina. Pero a nosotros no nos toca. ¿Por qué? Porque hemos sido insertados, escondidos en Cristo. Y esto nos libra de la condenación. El arca es un cuadro perfecto de estar escondidos en Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna condenación. No estamos condenados porque estamos en Cristo. Vamos a ir a otro contraste que nos lleva el autor también. Y radica justamente del que hemos visto. Religión o relación. Acá hay una alumna de 5º año que tendría que saber esto, ¿no? Muy bien, porque en 5º año estamos viendo estas diferencias de religión y relación, así que está próximo el examen. Si hay algo que vemos claramente, es que el sistema levítico era una religión. Y esta religión no servía para dar salvación. Lo que nos salva es una relación con Jesucristo. Dice Hebreos 10, versículo 5. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Una pregunta. Acá está diciendo, está hablando Jesucristo y está hablando con Dios, Padre, y le está diciendo lo siguiente. A ti, Dios Padre, no te agradaron los sacrificios, ni los holocaustos, ni las ofrendas de expiación. ¿Quién había instituido estos holocaustos? Dios. Ahora, si a Dios no le agradaron, ¿por qué los instituyó? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué Dios está diciendo, esto no me agrada, pero Él los instituyó? Bueno, la explicación es la siguiente, porque en realidad estos sacrificios estaban puestos simplemente para señalar el sacrificio futuro de Jesucristo. Pero ellos lo utilizaron como un medio de salvación. Y estos sacrificios, este rito, esta religión, no podía salvar. ¿Se entiende? Lo que salvaba era la fe puesta, no en el animalito, sino la fe puesta en el futuro sacrificio de Jesús. ¿Se entiende? ¿Cómo se salvaban los antiguos en el Antiguo Testamento si no había venido Jesús? Porque ellos tenían una fe a crédito. Ellos ponían la fe en Jesucristo, que iba a venir como el Cordero de Dios. Así se salvaban, y nosotros tenemos una fe mirando hacia atrás y ellos una fe puesta
hacia adelante. Y lo que está diciendo este pasaje es justamente lo que Dios está queriendo de nosotros. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere de nosotros lo mismo que hizo Jesús. ¿Y qué es? Dice acá, a ti no te complacen los sacrificios. En lugar de eso te digo, Señor, aquí me tienes. Yo me ofrezco en sacrificio para hacer tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo que está queriendo de nosotros. No quiere religión. Quiere que cada uno de nosotros nos ofrezcamos ¿en qué? En sacrificio vivo. Acompáñeme a Romanos capítulo 12, versículo 1. Es un pasaje conocido. Lo que va a decir este versículo es: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios? Su sacrificio. Les ruego por el sacrificio que Cristo hizo por ustedes. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo mismo que hizo Jesús, que le dijo a Dios Padre, aquí me tienes, vengo a hacer tu voluntad. Lo mismo quiere de vos. Que le digas al Señor, Señor, aquí me tienes como un sacrificio y vengo a hacer tu voluntad. ¿A quién le gustaría conocer la voluntad de Dios para su vida? A todos, ¿no? ¿Te gustaría que Dios le muestre qué hay de aquí a 10 años? ¿Con quién se va a casar? ¿Cuántos hijos va a tener? ¿Quién va a ser el esposo o esposa de sus hijos? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a morir? ¿Iremos a morir? Capaz que el Señor viene antes. ¿Quién sabe? Todos queremos saber los planes de Dios para nuestra vida. Bueno, el Señor va a dar un secreto. Acá está el secreto. Para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dijo el secreto antes: tienen que presentarse a Dios en sacrificio vivo. ¿Y qué tienen que presentar? El cuerpo. Esto es interesante. ¿Saben por qué es interesante? Porque no está diciendo me tienen que dar el alma. No. Tiene que ser algo concreto. El Señor, cuando vino a este mundo, no vino en alma y el alma fue crucificada. No. ¿Qué fue crucificado? El cuerpo lo padeció. El amor se hizo carne. El amor se hizo concreto. Y nosotros vivimos por ahí una adoración media abstracta. Le decimos a Dios, te amo, pero nuestro cuerpo está en otro lado. Vivimos un dualismo religioso. Señor, yo te tengo en el primer lugar en mi vida, pero cuando se trata de tiempo concreto y día y hora, el Señor está al último. Por eso el Señor dijo, me vas a amar con todo el corazón. El alma, la mente, ¿eso qué es? ¿Concreto o abstracto? Es abstracto, no lo vemos. Pero dice, me van a amar con todas sus fuerzas. Esto es concreto. ¿Recuerdan el sacrificio de Isaac? Bueno, Abraham amaba a Dios, lo amaba. Ahora, ¿Dios sabía si Abraham amaba a Dios?
¿Lo sabía? Sí. ¿No le bastaba a Dios preguntarle a Abraham, Abraham, ¿vos me amás? Sí. ¿Me darías a tu hijo? Por supuesto, Señor. ¿No bastaba solamente la palabra? No. Tenía que haber un acto concreto de amor, derramamiento del corazón en actos concretos. Cuchillo, ¿sí? Leña, fuego. Tenía que haberlo. Y es lo que Dios está mostrando a través de este pasaje. Si quieres saber la voluntad de Dios, primero hay que entregarse en sacrificio vivo, no muerto. No le damos a Dios las obras. Vivo. El Señor Jesús, ¿a qué edad murió? A los 120 años. ¿Saben por qué murió a los 33 años? Porque era un reflejo del Cordero de ahí de la Pascua. Era un Cordero joven, lleno de fuerzas, perfecto. No es lo mismo cuando muere alguien a los 170 años que cuando muere a los 30. ¿Y cómo? Pero si estaba en la plenitud. El Señor entregó lo mejor. Lo mejor. Por eso dice sacrificio vivo, santo, apartado de todo. Miren, nosotros le decimos así al Señor. Dígame si no es así. Señor, mostrame tu voluntad. Y después me ofrezco en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor dice, no funciona así. Primero pones toda la carne en el asador, todo vos, todo. Emanuel, todo, mente, alma, cuerpo, todo, tiempo, todo. Y después, ahí vas a comprobar cuál es mi voluntad. No nos gusta ese trato a nosotros. Pero es lo que Dios está diciendo. Cuando Jesús vino al mundo, ¿ven lo que dice este versículo? Es clave. Miren. Versículo, hay un secreto acá importante. Capítulo 10, versículo 5. Por eso, ¿qué dice? Al entrar al mundo. ¿Quién estaba entrando al mundo? Jesucristo como hombre con un cuerpo. No fue que le fue revelada la voluntad de Dios mientras iba caminando. No, antes se entregó y después caminó en la voluntad. ¿Se entiende? Y es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Nunca vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida si antes no nos ofrecemos al Señor en sacrificio vivo. Porque el Señor quiere una relación con nosotros, no un rito. Acompáñenme, está ahí para que lo pueda leer. Miren lo que dice, este versículo es claro, y que Dios quiere una relación y no una religión. Miren cómo habla el Señor acá. Vayan a Betel, está hablando Dios, vayan a Betel y pequen. ¿Cómo Dios va a estar diciendo esto? Sí, miren. Vayan a Betel y pequen, y vayan a Gilgal, y sigan pecando. Y yo le he sumado, eso sí, ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos los israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Omnipotente. Está usando un tipo de ironía, ¿no? Está diciendo, pequen todo lo que quiera, eso sí. A ustedes les encanta cumplir con sus ritos. Queda mucho más claro en Amós, capítulo 5, versículo 18 al 23. Miren. Dice, ¡ay! De los que suspiran por el día del Señor. Es decir, la venida del Señor, ese día en que el Señor venga. ¿De qué le sirve ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. Es chistoso hasta el cuadro, ¿no? Viene escapando del día del Señor y se encuentra con que va a morir. Y dice,
O como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared, como diciendo, al fin llegué, y apoya la mano en la pared y lo muerde la serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Le está diciendo, esa reunión que ustedes tienen, ese culto, esas canciones, cuando están llenas de desobediencia, a mí no me agradan. No quiero religión, yo quiero una relación con ustedes. Quiero que presenten su cuerpo en adoración espiritual. Para que quede más claro, hay unos cuadritos ahí que tal vez pueden ayudarnos a diferenciar la religión de la relación. En la religión yo obedezco y luego soy aceptado. Pero en la relación soy aceptado y luego obedezco. En la religión la motivación se basa en el miedo y la inseguridad. Así vemos a los destinatarios de Hebreos. Pero en la relación la motivación se basa en un gozo agradecido. En la religión obedezco a Dios para conseguir cosas de Él. Somos interesados. Pero en la relación obedezco a Dios para conseguir a Dios, deleitarme en Él y parecerme a Él. En la religión, inclusive en nuestras oraciones. Ayer tuvimos una hermosa reunión de oración a la noche. En la religión, mi vida de oración, y en esto se basó la reunión de oración de anoche, en el agradecimiento. En la religión, mi vida de oración consiste principalmente en peticiones. Y solo soy ferviente cuando estoy en necesidad. ¿Ven? Somos sumamente espirituales y caemos de rodillas al Señor. ¿Ante qué? Ante una prueba, una enfermedad, trabajo, necesidades. El objetivo principal es controlar las condiciones que me rodean. El Señor no es un genio de una lamparita. Pero en la relación, mi vida de oración consiste en momentos abundantes de alabanza y adoración. El objetivo principal de mi oración es tener comunión con el Señor. ¿Qué estamos viviendo hoy? No podemos, tal vez, no estamos tan lejos, no digo todos, pero debemos evaluar, no estamos tan lejos de lo que eran estos hebreos que están recibiendo la carta. Si solamente vivimos una religión de domingo, estamos tal vez no entrando una vez al año al lugar santísimo como ellos, pero sí pretendiendo tener relación con Dios solamente una vez a la semana. Eso es religión. Eso no es relación. Esto nos lleva al penúltimo contraste. ¿Adoración o adulación? Mientras iba entrando Jesús a la ciudad de Jerusalén, gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban hojas de palmeras y estaban re felices. A los días, ¡crucifíquenle! ¿Se dan cuenta? ¿Adoración? ¿O me quiero comprar al Señor? ¿O adulación?
Miren este pasaje, es similar al que leímos recién. Dice Isaías 1. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Miren, hoy por hoy, y no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero hoy por hoy vemos personas que van detrás de religión. Acá, ahora, en este momento, no estamos predicándote una religión. No se trata de que te conviertas a la religión evangélica, sino que tengas una relación. De eso se trata. Y acá dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Hay personas que hacen sacrificios grandísimos, de dinero, corporales, se lastiman, ¿sí? Porque quieren ganar a Dios a través de sacrificios, dice el Señor. Y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, estas son fiestas, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración, ¿ven? Adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto mis ojos de ustedes. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Y dejen de hacer el mal. Lo que está diciendo este pasaje es que la adoración que el Señor quiere es en espíritu y en verdad. Va a decir luego, el problema de ustedes es que de labios me honran, pero el corazón está lejos. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Adoración o adulación? La adulación puede resultar con las personas, pero con Dios no, porque Él ve nuestro corazón. Y esto me lleva al último contraste que quiero tocar esta noche. ¿Conocer o saber? Si hay algo que vemos en los destinatarios de Hebreos, es que saben y conocen cómo ritualmente hay que acercarse a Dios, pero están lejos de Dios. No importa cuánto conozcas, importa si Dios te conoce. No se trata de intelectualidad, sino de intimidad. Miren lo que dice este versículo de Gálatas, es tremendo. Ciertamente en otro tiempo, y le está hablando a un público parecido al de los hebreos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Ven? ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Se trata de si Dios nos conoce, en el sentido de haber intimado con Dios, y no se trata de si sabemos de Dios. No se trata de si conocemos de Dios, sino si conocemos a. Y por una letrita nomás es algo muy distinto. Yo ahora no te estoy preguntando si vos sabés quién es Jesús histórico. Si yo pregunto, ¿quién es Jesús? Y van a decir, y es un hombre que vino, nació en Belén, en un pesebre con los reyes magos, los pastorcitos, ¿sí? Y murió crucificado. Eso es un conocimiento histórico de Jesús.
Pero otra cosa es, ¿confías en Jesús? ¿Has sido conocido por Él y conoces a Él? ¿Saben qué significa la palabra en el original cuando es conocer a Dios? La primera vez que aparece en la palabra no tiene que ver con, hola, ¿cómo estás? Yo soy Adán y vos Dios. No tiene que ver con eso. El conocer en la Biblia tiene que ver con intimidad física marital, con intimidad sexual, en donde dos personas se fusionan, no solamente en cuerpo, pero también en cuerpo, sino en alma, en espíritu y en mente. Han pasado a ser uno. Eso es lo que yo te pregunto. ¿Sos uno con Jesús? Porque de eso se trata. Miren lo que dice este versículo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ven que estas personas, acá está hablando Jesús, estas personas saben cómo dirigirse a Dios. ¿Ven? Señor, Señor. ¿Ven cómo se dirigen? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca que los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hay algo muy interesante en este verso. Mire, sígame en este pensamiento. El Señor que está hablando acá está usando un recurso literario muy importante que usaban los hebreos. En otras oportunidades lo hemos explicado, pero vale la redundancia. Miren, cuando alguien, o en la Biblia, aparece la repetición de un nombre, se está llamando a intimidad. Cuando Dios utilizó este recurso de llamar 2 veces por el nombre, está llamando a intimidad. Ejemplos. Moisés. Moisés. Están solos ahí. Lo está llamando a intimidad. ¿Ven? Abraham. De Abraham. Samuel. Samuel. Marta. Marta. Saulo. Saulo. Eso está llamando un encuentro. Bueno, lo que el Señor está diciendo acá es que en aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, como dicen, somos íntimos tuyos. Y el Señor dirá, yo a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay una gran distancia entre lo que ustedes dicen, Señor, Señor, y entre lo que ustedes hacen. Ustedes hacen el mal mientras me dicen Señor, Señor. Esto es una contradicción, dice Jesús. Esto no puede ser así. No puede ser que al mismo tiempo ustedes me honren con los labios y el corazón está lejos. Saber o conocer. ¿Conocemos de Dios? ¿O simplemente tenemos un conocimiento intelectual? No sirve el conocimiento intelectual para acercarse a Dios. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios? ¿Conoce lo que le entristece a Dios? ¿Conoce lo que alegra el corazón de Dios? ¿Conoce lo que Dios prioriza? ¿Conoce lo que Dios aborrece? Y si lo damos vuelta, hoy por hoy, usted, vos, ¿estás priorizando lo que Dios prioriza? ¿Estás amando lo que Él ama?
¿Estás aborreciendo y teniendo lejos lo que Él aborrece? Porque de esto se trata. Vida eterna es igual a conocer a Dios. Lo dice Juan. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se trata de conocer a Jesucristo. El Señor lo va a sintetizar en esta frase: quiero una relación, no religión. Quiero terminar con esto y volver al mismo punto de cómo empezamos hoy. ¿Sombra o realidad? ¿Somos sombra o realidad nosotros? ¿Somos reales o irreales con respecto a Dios? No sé quién estuvo el domingo pasado en la prédica de Alberto Centulián. Qué bendición que fue. ¿Vivimos un cristianismo de juguete o un cristianismo de verdad? ¿Un cristianismo que tiene peso y solidez? ¿O es una mentira? ¿O es una sombra? ¿Somos sombra o sustancia? ¿Convertidos o convencidos? Esto es a lo que el autor de Hebreos está llevando. No podemos vivir en la sombra. El apóstol Pablo va a decir: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Él está diciendo: yo soy un reflejo claro. ¿De quién? De Jesucristo. Y va a sumarle lo que de mí han visto, lo que de mí han oído, y como me han visto andar, eso hagan. Porque yo soy como Jesús. ¡Wow! ¿Podrías decir eso? ¿Sos un reflejo claro de Jesucristo? ¿O cuando luego se ve la sustancia, sos otra cosa totalmente distinta y quedaríamos decepcionados? Pongo un ejemplo que a mí me pasó cuando era chiquito. No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, sigo siendo chiquito, ¿no? Pero cuando yo era chiquito, era muy, pero muy miedoso de las sombras. Y creo que tenía demasiada imaginación para las sombras. Veía, no sé, el viento movía una sábana, ya veía cara de bruja con la escoba. Era con mucha imaginación. Ahora, no era una bruja, pero ya mi imaginación maquinaba, ya la veía volar, me llamaba, hablaba, era de todo. Bueno, mi mamá, para calmarme, hacía algo. Mi mamá tiene manos prominentes, que no esté acá porque... Bueno, y ella me hacía sombras. Y me hacía una sombra de un pájaro. ¿Quién no le ha hecho las sombras estas? ¿No? Y cuando yo era chiquito, ¿qué veía? Al lado de la bruja, ¿veía qué? El pájaro. Y después me hacía un canguro, que le hacía, bueno, unas cosas tremendas. Ahora, fui creciendo y en un momento me di cuenta que no era un pájaro. Eran las manos de mi madre. Era mentira. No había un pájaro. Y me decepcioné. ¿No pasará lo mismo con nosotros?
Decimos que somos cristianos y un reflejo de Jesús, pero cuando llegan a la sustancia misma de nuestra manera de proceder, somos algo totalmente distinto de Jesús. ¿Somos de verdad o de mentira? La sombra, para que se dé una cuenta, la sombra es lo que usted canta, pero la sustancia misma se verá en las pruebas. Si es verdad, se verá su solidez. ¿Real o irreal? Último versículo para esta noche. Porque sin duda que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Jorge nos comentaba cuando trató él el capítulo 8, porque de esto se trata el libro de Hebreos. Va a decir, Hebreos 8:1, el punto, ¿se acuerda de eso? El punto principal de lo que venimos diciendo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. De eso se trata. Y yo no sé a usted, pero a mí me ha costado entender este concepto. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? Y Él es mediador de un mejor pacto en un mejor santuario. Esto me ayudó mucho a entenderlo. En Apocalipsis, capítulo 1, mire lo que dice. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 12 y 13, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una, está hablando de Jesús, lo está describiendo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. No está vestido solamente como sumo sacerdote ahora, sino como rey también. Y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Ya no, el cinto no está bordado con oro, el cinto es de oro. Aquí está Jesús. Miren esto. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Está hablando de que Jesús, como sumo sacerdote, hoy sigue trabajando por nosotros. El candelero en Apocalipsis representa a la iglesia. En el tabernáculo había un candelero, en el templo hay 10 candeleros. Esto nos habla de que Jesús está multiplicando las iglesias. Y dice que Jesús está en el medio de la iglesia y se pasea por nosotros. ¿Se imagina este cuadro? Jesús, vestido con sus ropas sacerdotales, se pasea hoy por nosotros, los candeleros. El candelero de Iglesia Mendoza Centro. ¿Y saben qué hacía el sacerdote? Acá hace falta aceite, figura del Espíritu Santo, y nos llena. El sacerdote tenía un instrumento muy particular, una despabiladera, que no es para despabilar, no. La despabiladera era una tijerita que cortaba el pábilo de las velas para que no largaran mal olor. Y Jesús anda igual alrededor de nosotros, cortando aquello que es de la carne para que podamos alumbrar.
Y tal vez pasa por aquí y ve a Lali y dice, aquí hace falta más aceite. Va por allá Brenda, Normita, dice, acá hay que cortar, acá hay que encender. Y se va pasando. Acá hay oraciones. Entra al lugar santísimo, incienso, intercede. Dice, ¿dónde? Acá hace falta más luz. Y va. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Porque el sumo sacerdote Jesús sigue trabajando. ¿Y sabe qué ve también el Señor? Que tal vez haya alguien o algunos que están fuera del lugar santísimo. Y a través de su Espíritu los está llamando a entrar, a no estar solamente cerca en una religión, sino entrar a una relación por la sangre del sumo sacerdote que también es el Cordero. Esto es lo que quiere Jesús con nosotros. Yo no sé quién aquí está viviendo una religión, pero no es lo que Jesús quiere. Él quiere que vos le conozcas y tengan una relación. Vamos a ir a Dios en oración para terminar.